Y continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro. Esta vez nos acompaña Alberto Salcedo Ramos, quien es periodista y escritor colombiano, exactamente de Barranquilla. Sabemos que entre sus libros se destacan La Eterna Parranda, 10 juglares en su patio, Los golpes de la esperanza, de un hombre obligado a levantarse con el pie derecho y otras crónicas, El oro y la oscuridad y la vida gloriosa y trágica de Kip Pambelé. Bienvenido. Vemos por encima que hay en su trabajo literario música, golpes y quizás mezclado con conflicto estas historias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a lo largo de mi trabajo profesional yo he tenido una gran, digamos, debilidad por los temas de la cultura popular, los temas que me permiten sintonizarme con el entorno social y cultural al cual pertenezco. Creo que en el periodismo colombiano, por razones que tienen que ver con la coyuntura histórica que enfrentamos y por la realidad tan llena de vértigo que nos asedia, el periodismo ha sido rehén de algunos temas recurrentes como el narcotráfico, el conflicto armado. Yo he tratado de abrir un poco el lente para ver otras cosas y básicamente esas otras cosas que he visto están muy relacionadas con la cultura popular. Sí. Hablemos de La Eterna Parranda. La Eterna Parranda es un canto al vallenato. Mira, La Eterna Parranda es un libro de crónicas que yo hice, tiene 27 crónicas. La que le da título al libro es la crónica sobre Diomedes Díaz, un cantante colombiano de ese folclore, de ese género. Y hay 26 crónicas más, ¿no?, relacionadas con, por ejemplo, está la crónica de un equipo colombiano de fútbol gay que iba a competir en el campeonato mundial de esa especialidad que se llevaba a cabo en Buenos Aires. Tengo crónicas sobre el viejo Emiliano Zuleta, el compositor de la canción La Gota Fría, crónicas y Diomedes sobre... que tiene Sin medir distancia, por recordar algunos, sí. ¿no? Tengo crónicas sobre mi madre, que murió de cáncer, y fue una crónica que me dio duro escribirla, pero sentí que me quité de encima un peso cuando lo hice. Tengo crónicas sobre el soldado que estuvo secuestrado junto con Ingrid Betancourt en la selva colombiana y la salvó a ella de la muerte cuando ella hizo la huelga de hambre. Este soldado le daba la comida. Las crónicas de La Eterna Parranda nos dan la visión de un país, pero también nos dan la visión de un continente, porque los problemas que yo cuento en ese libro, los problemas sociales, yo creo que son comunes a todos nuestros países en América Latina. Hablemos de 10 juglares en su patio. ¿Quiénes son esos juglares? Me supongo que tiene allí a Maestra Escalona, Alejo Durán, que además su trabajo, las canciones de Alejo Durán se caracterizaban por ser costumbristas, ¿no? Bueno, Alejo Durán era un músico colombiano analfabeta, de pie en el suelo, un hombre sin ninguna educación académica, pero que tenía una gracia oral maravillosa. Era un juglar de esos que no necesitaban fijar su voz en un papel para protegerla del olvido. Esos juglares cantaban sin escribir lo que cantaban, y sin embargo lo que cantaban era lo suficientemente poderoso como para perdurar en la memoria colectiva, ¿no? Yo me encontré con Alejo Durán un par de años antes de que muriera y encontré un hombre dotado con el don de la gracia, un hombre supremamente coherente además, porque le había ofrendado su vida al canto, ¿no? Se montaba en un burro y empezaba a recorrer las aldeas de esa región, llevando en andas, a lomo de burro, las noticias de la vida y de la muerte. Los primeros cronistas con los que yo me sintonicé fueron los cantantes de mi región. Ellos fueron los primeros que empezaron a contar historias. Deducimos que le gusta la música. ¿Piensa usted que la música rompe el silencio del cosmos, en este caso el cosmos colombiano, y el cual se ve a veces empañado con su realidad, pues? Mira, uno con música podría contar la historia de la humanidad. Yo creo que las almas superiores tienen música y creo que todas las artes aspiran a hacer música, o sea, síntesis pura, ¿no? Hay música en la buena prosa, en la buena poesía, hay música
en el cosmos, como tú muy bien lo acabas de decir. Y como yo he tenido ese espíritu melómano, me conecto con las historias de músicos. Vamos a dar aquí una referencia acerca de usted. Dice, Alberto Salcedo Ramos ha sido galardonado tanto nacional como internacionalmente con diversas distinciones, entre las que se cuentan el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, entre otros. Todos por su pluma, bien sea periodística o como narrador. Ahora bien, ¿escribir es una necesidad, un placer o un don? Las tres cosas, yo creo. O sea, es una necesidad porque yo vivo de eso, me toca hacerlo, pero si no viviera de eso, me quedaría todavía la opción de seguir viviendo eso. Es decir, yo no solamente escribo por un mandato del estómago, sino por un mandato del corazón. O sea, amo hacerlo. Pero al mismo tiempo creo tener el don porque de niño los adultos de mi casa, recuerdo yo, me dieron a probar un cierto vino delicioso que tenía que ver no sé, me llamaban y me ponían a contar historias y yo era una nulidad total, era un desastre si iba a hacer un mandado se me olvidaba lo que iba a comprar, si tenía que hacer un ejercicio de matemática, yo sumaba 2 más 2 y me daba 8. El mundo era un caos mientras yo no estuviera escribiendo, mientras no estuviera contando historias. En realidad en esos años yo no escribía, pero sí contaba historias de manera oral, ¿no? Y cuando me ponían a contar historias, todos los adultos de la casa me hacían ronda. Y de alguna manera yo sentí que valía la pena perseverar en ese oficio porque era una forma de conseguir que los demás me prestaran atención. Y actualmente usted escribe también, hace periodismo. Yo hago periodismo toda la vida, yo soy periodista, mucho honor. Ya. ¿Y se considera usted un exponente de la nueva narrativa colombiana? Yo creo que lo soy, así sea por razones estrictamente, ¿qué te digo?, cronológicas, ¿no? Es decir, pertenezco a esta época, luego me tienen que ubicar entre los narradores de esta época, ¿no? Ya. Para quienes lo conocen y siguen su literatura, no es un secreto su gusto por el boxeo, pero nos preguntamos qué relación existe entre este deporte y la literatura, ¿no? ¿O qué similitudes le encuentra usted? Bueno, mira, yo he dicho varias veces que el boxeo es una actividad que seduce a quienes contamos historias porque representa una manera inmejorable de ver la condición humana. El fútbol es un deporte colectivo donde el verbo perder se conjuga de manera grupal, de manera colectiva. Así es. Cuando termina un partido de fútbol, los jugadores dicen perdimos. Ellos pueden distribuir la derrota entre ellos y los compañeros. En cambio, en el boxeo la derrota es intransferible. En el boxeo la derrota es singular. En el boxeo se dice perdí. Pero además de eso... O sea, que tiene más mérito. El boxeo, además de eso, es el único deporte en el que no se conjuga el verbo jugar. Uno juega fútbol, uno juega tenis de mesa, uno juega voleibol, pero uno no juega boxeo. El boxeo es otra cosa. El hecho de que esté desterrado de su diccionario, el verbo jugar, nos habla de lo dramático que es ese deporte. Sí. El boxeo es una metáfora de la lucha del hombre por la supervivencia. En el boxeo el hombre se juega el pellejo, ¿sí? Y a mí me interesa eso, ¿no? Me interesa además la desnudez del boxeador. Es el único deporte en el cual el atleta está casi desnudo, con el torso al aire libre, y eso yo lo veo como una metáfora de la desnudez original, ¿sí? Lo que me gusta del boxeo, lo que menos me gusta del boxeo es el boxeo mismo, el intercambio de golpes. Lo que más me gusta es lo que hay detrás, las historias, ¿no? Ya. ¿Qué ofrece la crónica que no ofrece otro género literario o periodístico? Mira, la crónica es un género en el que uno puede investigar como los reporteros y escribir como los escritores. La crónica informa para el día a día y por eso es periodismo, pero la crónica también informa para los lectores que lleguen 20 años después y por eso es memoria, es literatura. ¿Podría revelarnos algunos de sus secretos para narrar? Voy a contar uno de los que dije ahorita.
Bueno, yo siempre he dicho que un contador de historias debe ser como Don Vito Corleone en la película El Padrino. Eso quiere decir hacerle al lector una oferta que él no pueda rechazar. Y esa oferta que el lector no pueda rechazar se hace cuando el discurso narrativo es seductor, cuando es sincero, cuando atrapa al lector. ¿Sí? Me gusta mucho la sinceridad de la voz del que cuenta las historias. Muchos de sus colegas escritores han dicho que las historias realmente uno no las anda buscando, sino que las historias se acercan a uno. Ellas lo encuentran a uno. ¿Cuál ha sido su caso? Yo puedo dar fe de algunas historias que me han buscado y me han encontrado, porque yo estoy en la actitud de dejarme encontrar, pero también creo que en el género de la crónica a uno le toca también buscar las historias, ¿no? A uno le toca con frecuencia moverse hacia la realidad con los ojos de un explorador que va en busca de algo, ¿no? Sí. ¿Es usted más melómano, más letrado o imaginario? Mira, yo te voy a decir algo. Si a mí me hicieran esa famosa pregunta de los libros que yo salvaría si estuviera como náufrago en una isla, o de los discos que yo salvaría, y si alguien fuera lo suficientemente malvado para obligarme a escoger entre discos y libros, yo escojo discos, escojo canciones. ¿Qué opinión le merece la Feria Internacional del Libro? He estado muy contento acá. Me parece que es un espacio que propicia el encuentro entre los autores y los lectores, y que ese espacio es cálido y es amable. Da gusto estar acá. ¿Algo más que agregar, Alberto? Que los quiero mucho y que me gustaría, antes de irme para Colombia, comer queso telita, queso guayanés y queso palmizulia. Bueno, ya iremos a encontrarlo, a buscarlo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente ha sido un placer conversar con usted, y a ustedes les invitamos a que continúen con nuestra programación.